Educación financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos. Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1.000.000 de guerreros y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz. Mis estimados y apreciados amigos, tengan ustedes muy buen día. Estimados y apreciados amigos, tengan ustedes muy buen día. Tengan ustedes muy buen Queremos aprovechar el tiempo, no me veo por ahí, queremos aprovechar el tiempo, queremos aprovechar el tiempo, queremos aprovechar el tiempo, Pablo, queremos aprovechar el tiempo, con nosotros vino a bendecir, con nosotros vino a bendecir, Pablo, con nosotros bendición, ahí lo tenemos, casi 2 semanas, reemplazando 2 semanas la gente por ahí, reemplazando el libro que viene en el mundo, reemplazando el libro que viene en el mundo, reemplazando el libro que viene en el mundo. Bueno, el saludo cordial entonces a todos nuestros hermanos, el saludo cordial en los diferentes países, el saludo cordial en los diferentes países. Pablo hablaba de una persona muy sabia, los hermanos también aquí en Chile, también el compadre Roberto, la hermana Mercedes, el hermano David, que ya están instalados los hermanos acá en Colombia, los diferentes patrocinadores acá en Colombia, los diferentes patrocinadores, en un buen día, Dios me bendiga, y hago para ellos, y hago para ellos, empezamos pastor, claro, en estos últimos tiempos
sobre este tema, y hay mucha gente, y hay iglesia que está dejando de percibir la bendición de Dios por medio de la adoración de Dios, por medio de la adoración de Dios, la adoración la verdad es que y hay de los que sean colaboradores, y hay de magas colaboradores, y hay de magas en las redes sociales, hay su diferente opinión, hay su diferente los cuales, como desconocen el principio del tiempo, la bendición de ese tiempo, las personas cantadores, opositores, de hecho, mismos ministros, ¿verdad? Que no como no lo saben, como no lo conocen, argumentan cualquier cosita por ahí, solo por salir en pantalla. De tal manera, hermano, que ayer hablamos nosotros, estableciendo el diezmo, ¿verdad? Como un recordatorio semanal. De hecho, habían diezmos en diferentes épocas. Así es que, pastor, entonces comenzamos. Vámonos a la palabra allá. ¿Qué es el diezmo? Según tengo anotado acá y he estudiado y he leído, es el 10 primero, oiga bien, el diezmo es el 10 de nuestros ingresos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios y a la palabra del Señor. De acá no nos moverá nadie. Allá en segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, allí, aunque ese pasaje no tiene que ver nada con el diezmo, pero nos da indicio por dónde nos vamos a adentrar hoy. Se dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que acá está diciendo es que por cuanto, o también dice el Salmo 91:14, por cuanto en Dios hemos puesto nuestra esperanza, Él también nos pondrá en alto. Cuando metemos a Dios, Pastor Pablo, Pastor Jonathan, amigos oyentes, en primer lugar, entonces Dios se encarga con su poder de bendecirnos. Amén, amén, amén. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido o se está perdiendo en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales en la iglesia, si bien es cierto que tenemos a Dios involucrado en muchas áreas de nuestra vida, pero lo hemos sacado de nuestras finanzas. O sea, todo es de Dios, menos nuestra finanza. Nuestra finanza es nuestra, ¿sí? Y nos olvidamos que dentro de la finanza, si bien es cierto, Dios permite que nosotros manejemos el 90%, pero cuando metemos a Dios en la finanza, entendemos que lo primero es de Él. Y ahí se cumple lo que decía el salmista y lo que el apóstol Pablo está escribiendo acá, ¿verdad? La bendición de Dios nos alcanzará y nos prosperará siempre. Acá entonces surge una pregunta, Pastor Pablo, Pastor Jonathan. Entonces, ese diezmo, ¿verdad? El diezmo fue establecido antes de la ley, o es sencillamente un sofisma, digámosle así, de distracción, o es algo que la gente no hay que ponerle importancia o darle importancia porque fue antes o después. Hay opiniones al respecto. Sí, yo me baso, pastor, a qué fue lo que lo empujó a Abraham a diezmar. Porque aunque no vemos un texto bíblico que diga que Dios le enseñó, cuando estuvo ya en la tierra
donde lo sacó Dios de Ur y lo trajo acá a Canaán. Pero sí vemos que Dios puso ese principio estando aún en Ur, ¿ya? Y lo que hace Abraham es continuar con ese principio, ¿ya? Que empezó en Ur, que fue puesto por Dios, que aunque ellos lo canalizaban a sus dioses, pero acá Abraham ya entendió que tenían que canalizárselo al Dios verdadero. Entonces, desde ese punto de vista, la ley lo que hizo fue normar para el pueblo de Israel, porque Dios conocía el corazón duro del pueblo de Israel. Pero el diezmo es para todo el tiempo, porque nace en la gracia, nace con el llamamiento de Abraham, y aproximadamente 1600 años después. Nacería en la fe. En la fe. Correcto. En la fe. Y 1600 años aproximadamente después, es que, 600 años después, lo norman. Pero lo norma, yo vuelvo, repito, pastor, porque Dios conocía la dureza del corazón del pueblo de Israel. Correcto. Allá en Mateo 23, mire lo que algunos argumentan para apalancarse y decir que era solamente que lo hacen hasta los hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Si ustedes dejan la justicia, como en el caso de Jacob, que se enfocó, estaba mal con su familia, y se enfocó, no, yo voy a solucionar esto con el diezmo. Dejan la paz, dejan todos los principios de la moralidad, de la santidad, de la pureza, allí, y se ponen a diezmar para romper esto. No, ahí está mal. Pero Jesús está diciendo aquí, esto era necesario de hacer. Por ahí alguien me abordó y dice, pastor, muéstreme un pasaje de la Biblia en donde en el Nuevo Testamento se habla del diezmo. De hecho, sí lo hay. Está está en Hebreos 7, y hay muchas otras partes. Imaginen que el muchacho rico, el joven insensato, el que habla San Lucas, Jesús le dice, el joven le dice a Jesús, bueno, yo diezmo, doy tan, y diezmaba y hacía. Jesús le dice, bueno, esto lo has hecho bien, pero te falta ahora esto y esto. Entonces, la gente, hermano, sacan argumentos para sacar a Dios de su finanza. Ahora, yo creo que si hubiese sido como algunos dicen, pastor, Jesús le hubiese dicho al joven, bueno, ya no sigas diezmando y haz el resto, ¿verdad? Y haz aquello. Pero, pastor, no sé si usted sabe, bueno, usted tiene que haberse dado cuenta muchas veces, porque yo lo he escuchado también hablar sobre esto. La gente no entiende que la ley no ha sido abolida. La ley fue cumplida en Cristo. Totalmente. Ahora, la ley vive en Cristo y nosotros en Cristo la cumplimos en fe. Pero si nos vamos a dar cuenta, pastor, que la ley cumplida en Cristo, Cristo en la gracia, nos pide el doble de lo que la ley nos pedía. ¿Sí se da cuenta de eso, pastor? Dice, si te pide una milla, llévasela dos. Si te pide el abrigo, dásela también la capa. Dice, habéis oído que dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos, más yo os digo, amarás también a tu enemigo. O sea, la gracia nos pide el doble. Entonces, si ya no vamos a aplicar la ley en el área financiera, apliquemos la gracia. Entonces, en lugar de 10, demos 20, porque la gracia es más difícil en Cristo cumplir que la ley. Amén. Ahora vamos a analizar, Pastor Pablo, Pastor Jonathan y amigos oyentes, cuál es el verdadero propósito del diezmo. El diezmo tiene algunos propósitos. Allá en Deuteronomio 26:10 vamos a analizar allí algunos propósitos verdaderos del diezmo. ¿Cuál es? Y tendremos que verlo allí
diezmo y primicia, ¿no? Diezmo y primicia. Sí. ¿Cuál es el propósito de las primicias y los diezmos? Que de hecho no hemos hablado en este lugar de primicia. ¿Qué dice? Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Cuando uno ofrenda o da diezmo, da primicia, el punto principal es, número uno, que aprendamos a adorar a Dios. Segundo, dice Deuteronomio 14:22, para que aprendamos, a temer a Dios. Entonces, está el temor de Dios. Amén. Aprender a temer a Dios y aprender también a adorar a Dios. Amén. Sí. Amén. Deuteronomio 14:22. Indescriptiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Entonces, es aprender a temer a Dios, es aprender a adorar a Dios, ¿verdad? Con nuestras cosechas, con lo que Dios nos ha dado. Ese es el primer propósito del diezmo, pastor. Pastor, y hay grandes compañías a nivel mundial que nacieron de la nada gracias al hombre o a la mujer que creyó en este principio bíblico. Por ejemplo, lo tenemos a Colgate. La historia de él, él comenzó presentándole el 10% conforme la palabra dice. Él creyó en fe y dice que fue prosperado de tal manera que la prosperación no fue tanto que él dijo, no, yo voy ahora a dar lo que le pertenece a Dios, que es el 10%, y voy a adorar a Dios con el 10% más. Y comenzó a dar el 20%, y luego el 30%, el 40%, y terminó dándole, él quedándose con el 10%, y entregándole a Dios el 90% como una manera de adoración a Dios, ¿verdad? Y vemos que han pasado años de años, y vemos cómo la bendición de Dios, porque hubo un hombre que cumplió ese propósito hasta el día de hoy. La Colgate-Palmolive es una transnacional que está en todos los países del mundo. ¿Verdad? Y tanto es así que cuando usted va o usted quiere una pasta dental, usted no dice, tráeme una pasta dental, Colgate, sino que usted, cómprame una Colgate. Ya dejó el nombre ahí. Dejó el nombre, ¿por qué? Porque hubo un hombre que creyó en fe y adoró en fe a través de ese principio, ¿no? Vamos a ver el segundo propósito del diezmo, pastor. Ahí en Deuteronomio 26, 11 y 12, que es también bendecir a los necesitados. Y en este aspecto hemos tenido algunas dificultades, porque veamos para quiénes eran el rublo, las de entrada del diezmo. Como número uno hablábamos con el pastor Jonathan hace un mesecito atrás, que era para que en la casa de Dios hubiera cobertura de bendición. Pero también aquí muestra para quién más es. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Mi casa. Así tú como el levita, que eran los servidores del templo. El extranjero que está en medio de ti, quien estaba desamparado sin documento, digámoslo así. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Al extranjero, al levita, al sacerdote, para nosotros, para las viudas, y podríamos agregar algo más. La mayoría de comunidades cristianas usan el diezmo para pagar salarios, comprar propiedades, extender el reino de Dios. Ahora yo creo que el diezmo también tiene un propósito. Quienes lo dan, ¿qué es lo que significa? Significa que yo le creo a Dios. Amén. Segundo, que estoy firme en el pacto que Él dijo que derramaría sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabundaría. Estoy firme en ello. También, ¿qué más significa? Que yo le creo a la palabra
¿verdad? Significa también que yo amo la obra de Dios en mi país, o en Colombia, en Ecuador, en donde quiera que estoy. Que amo a mis pastores, que amo la evangelización. Todos esos son los argumentos por los cuales se debe diezmar. Y aparte de eso, pastor, la primera parte del capítulo, del versículo 11 que vamos a ver, dice que cuando presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, especialmente nuestros diezmos, dice, Dios trae alegría, ¿ah?, en todo el bien, ¿ah? O sea, vamos a hacer las cosas como Pablo dijo en Corintios, no por tristeza ni por necesidad, sino que cada vez que usted deposite sus diezmos en el alfolí, viene el gozo del Espíritu Santo y usted lo invade. A mí me ha pasado eso, pastor, que cuando yo me pongo a cuenta con Dios mes a mes, ¿sí?, para mí es como que un peso ha salido de mí. Saber que no tengo que darle cuenta a Dios porque he cumplido no por una obligación, sino porque he aprendido a hacer del diezmo parte de mi adoración a Dios. Eso es. Y eso trae gozo, trae alegría, ¿sí? Amén. En el verso 13 del capítulo 26 de Deuteronomio, mire lo que está diciendo ahí. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa. El diezmo es un acto de consagración de mi vida y de mi finanza y de mi familia. Y también lo he dado al levita, Ajá. al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Allí fallamos muchos en Colombia y en el mundo, porque los ministros, no todos, lo que hacen es acaparar. Y ahí es donde se dice, los pastores tenemos mala fama por eso. Pero si hubiese un ministerio, una iglesia, un pastor que tiene en cuenta esto, y yo sí lo tengo en cuenta, hermano, Amén. para Amén. bendecir a mis Así es. hermanos. Vean, hermano, ahora hay un hermanito en necesidad aquí que murió su hermana ayer, y estamos, hermano, aquí hay parte del diezmo que Dios ha dado de la casa de Dios. Esos son los principios para bendecir todo esto. Amén, hermano. Hay otros que dicen, no, el diezmo es del sacerdote. Y punto. Y punto. Dice, pero pastor, ¿y cómo pagamos el agua? ¿Cómo pagamos la luz? Hagan actividades. Pastor, una necesidad, mire que la hermana María necesita ser operada. Hay que ayudarla. No, hagan actividad. Pero aquí dice que el diezmo sirve también para eso. Sí. No se le puede suplir todo, pero Pero con un cariñito, como se dice. Hermano, tenga este cariñito, ¿verdad? Si la operación vale 20,000, si la iglesia aporta 5,000, hombre, es bastante. es una gran ventaja, ¿verdad? Para ayudar a nuestros hermanos. Amén. Eso es muy interesante. Hablando de consagración del diezmo, Levítico 27:32, es que esa parte la hemos olvidado y queremos, con los pastores Jonathan y Pablo y este servidor, queremos hacerle énfasis, porque quizás como esto queda grabado acá, de repente no hablaremos más de ello, porque está grabado, ya hemos explicado. Pero el diezmo es un acto de consagración de mi vida, de mi empresa, de mi familia y de todo lo que yo soy. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Bajo la vara en el corral y bajo la vara en la congregación. La vara en la congregación es el dintel, o la puerta, o la viga, dependiendo del templo. Entonces el diezmo es un acto de consagración. Yo no sé, pastor, si usted ha notado que las mujeres, las personas bien consagraditos, los años les pasa por arriba. Al diezmador los años les pasa por arriba, porque Dios dice, tengo que darle vida para que Él sostenga mi obra. Pastor, y Ustedes esos viejitos, hermano. y el verso 31 me llama mucho la atención, ¿no? Dice, Sí, ¿qué dice? y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a las bendiciones que el diezmo trae. O sea, eso implica que cuando dejamos de darlo, la bendición se corta. Se corta. ¿Por qué? Porque le hemos robado a Dios, o no estamos cumpliendo ese principio de fe.
Pero dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Explíquenos algo sobre este también, porque eso es muy importante, sobre el tema que estamos viendo. Lo que pasa es, hermano, que Dios cobra intereses. A eso es que se refiere. ¿Verdad? Dios directamente cobra intereses. Imagínense, Tienen que añadir si lo toman prestado. Y Imagínense. nosotros no. imagínense, pastor, a veces nos cobra interés en la situación difícil que se nos presenta cuando no cumplimos eso. Dice, no, Dios no necesita. Se nos enferma un familiar, un hijo, el esposo, la esposa. Vamos donde el médico nos cobra $50, el que menos cobra allá en Ecuador por la consulta médica. Nos da la receta médica, vamos a la botica, la receta nos sale por $80, estamos hablando de $130. Y cuando nos damos cuenta que teníamos que haberle dado a Dios $60, mire cómo el interés de no haber cumplido, en lugar de que la bendición que trae este principio nos alcance, se nos aleja. En mis teléfonos o en los teléfonos de muchas personas salen que llamada internacional, pero si yo no la hice, y como es que el diablo dice, ¿y el diezmo qué? Yo te lo estoy cobrando ahí. Que la pastilla que me salió más caro que esto que el otro, y el diezmo qué. A eso es que se refiere eso. Vamos a ver entonces, pastor, ¿dónde? Y aquí lo socializamos hace un tiempo con el pastor Jonathan, que por estar allá detrás de los micrófonos está participando poco hoy. ¿Dónde se debe dar el diezmo? De hecho, Malaquías despedir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y haya alimento en mi casa. Amén. De hecho, eso nos está diciendo que la casa de Dios es un lugar de cobertura familiar. La verdad, ¿a dónde es que Dios trae la edificación del pueblo? Sea palabra de salvación, sea de liberación. Normalmente no es en las casas, es en la casa de Dios. Así es. Entonces es por eso que Dios enseña y dice, háganlo en mi casa. Amén, amén. Y yo, aún cuando él habla al pueblo de Israel y le dice que por causa de trabajo o por cualquier otra cuestión tenía que salir, dice que ellos tenían que guardar el diezmo y luego enviarlo a la casa donde ellos se alimentaban. Eso está en Deuteronomio 14, si quieres veámoslo. Deuteronomio 14, del 23 al 26. Entonces eso habla es del templo, ¿verdad? Sí, de adoración. Claro. Ahí, a ver, Deuteronomio 14. Sí, señor, 23 al 26. 13 al 26. 3, 23 al 26. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti. Por ejemplo, un bulto de sal o de arroz que hay que llevarlo desde Tulcán a Ipiales. A Quito. El lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Eso que la gente dice, pastor, venga acá a mi empresa por el diezmo. Eso está bien un 2%, pero muy mal el 90%. ¿Por qué? Porque es que hay una cobertura financiera que Dios estableció en la casa de Dios. Amén. ¿Comprende, hermano? Entonces, no vaya a recoger los diezmos, porque el diezmo es parte de la adoración a Dios. Ay, Dios mío, qué interesante esto. No, los diezmos Dios no los estableció a domicilio. No. Hay una cobertura en la casa de Dios para muchas cosas.
Y aquí yo quiero que nos detengamos con el pastor Jonathan, con el pastor Pablo, acerca de esa cobertura en la casa de Dios. Comprende, porque ahí en Deuteronomio 12, versículo, lo habla claritamente, y lo hablábamos con el pastor Jonathan, acerca de un punto de referencia que la Biblia le llama allí, 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 allí. Deuteronomio 12:5, ¿qué dice? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Imagine usted, allí buscaréis, ahí donde Dios haya puesto su nombre. Y el verso 7, ¿qué dice, pastor? Y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y el 14, ¿qué dice? Habla de un punto de referencia. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Mire, pastor, yo no lo he oído jamás en ningún ministro predicar esto, pero la Biblia dice que cuando haya un caso legal de homicidio, que nos lleven ante el juez, ante la fiscalía, primero hay que ir al templo, a donde está el allí de Dios, y confesamos a Dios nuestros pecados. Si usted mató, asesinó a alguien, bueno, ya lo hizo, pero primero váyase a su pastor, al templo. Vea, pastor, este versículo de Deuteronomio 17:8, yo quiero que el pastor Jonathan, usted y yo, lo socialicemos, porque ahí hay mucha tela para cortar. Lo voy a abrir también yo acá en la Biblia. Si quiere, pastor, tenga. Deuteronomio, voy a estar callado y me pongo triste no oír al pastor Jonathan acá. No, es que la gente está escribiendo y estoy ahí contestándole. Ah, bueno, hermano, pero no, aquí Dice, la voz suya es importante. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, si tú mataste a alguien o si el juicio fue involuntario, ibas manejando y accidentaste a alguien y lo mataste, siga. Entre una clase de derecho legal y otra, si ya consultaste al abogado, y entre una clase de herida y otra, si la herida fue, siga. ¿Qué dice? En negocios de litigio en tus ciudades, Ajá. Entonces te levantarás ¿Y qué? y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios. No, eso es profundo, hermano. ¿Cuál es el lugar que Dios ha escogido? Yo recuerdo un hermano, esto me lo reveló Dios hace unos mesecitos acá, buscando de la cobertura en la casa de Dios. Un hermano le caía la perpetua en Puerto Rico, la cadena perpetua. Y le oí su testimonio y él dijo, hermano, ante juez, pero primero tomé la decisión de ir a mi pastor al templo. Fui a despedirme. Y aquí en Deuteronomio 17:8 dice, fui a despedirme, porque ya en el día de mañana me caían el juez, qué sé yo qué, o el pastor fue a la cárcel, estaba detenido. Y resulta ser que su pastor le recomendó y le dijo, reconócelo. Reconoce que tú mataste. Todo cuanto estés delante del juez, dile, sí, señor juez, yo lo hice. Todo lo que hiciste, reconócelo. Y el tipo, allá en el tribunal, para la perpetua, todo listo. Sí, señor juez, lo hice. Fue por esto y esto y esto. Lo reconozco. Ahora soy cristiano y yo me merezco
todo lo que ustedes están dentro de la ley. Por favor, lo reconozco. Pero le pido perdón a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Quiero que me perdonen. Aplazaron el veredicto. Hermano, la cadena perpetua. Y días después le dicen, por cuanto reconociste que fuiste malo en esto y esto y esto, ahora lo declararon libre, solo a presentarse de vez en cuando. Así es que, hermano, medida sustitutiva. Sí, Ya. entonces Tremendo. es tremendo. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios hay cobertura Pastor, de pobreza y de finanzas. yo conocí un caso parecido, Sí, lo conocí en la prisión, Antonio Leiva. con nombre y todo. Sí, él era el segundo hombre más importante de una famosa grupo de drogas, de peleadores de drogas que había allá en Ecuador. Y él me contaba que ellos mataban, pero un día en la cárcel le presentamos a Cristo, él pidió perdón, oramos por él. Cuando él fue a juicio, Antonio Leiva. Antonio Leiva, cuando él fue a juicio, él tenía 4 juicios por muerte, por distribución de drogas y bueno, y qué sé yo. Entonces él reconoció ante el juez, él no negó nada, y él dijo estas palabras: no importa la sentencia que me tengan que poner, me la merezco, pero lo único que yo le doy gracias a Dios es que ahora, a pesar de que mi cuerpo está en prisión, ¿verdad?, mi espíritu y alma están libres, porque ahora Dios vive conmigo, yo estoy con Dios. Impresionante. Pastor, Hermano Jonathan. Hay alguien que nos hace una Pero, pregunta al tema. pastor, al año, él salió por la puerta, libre de todo cargo, todo. Mire, y ese hombre comenzó a servirle a Dios. Tremendo, o sea, lo que usted dice, cuando reconocemos primeramente nuestra falta. Antes de la pregunta, escuche esto. Pueden buscarlo en las librerías. Yo he tratado de encontrarlo y ya no se encuentra. Un libro se llama Cuando llora un guerrillero. Aquí en Colombia, en las faenas de la guerrilla, alguien se metió a la casa de su enemigo y cogió al papá y lo mató. Le sacan el miembro viril, lo cortan, lo meten a la boca estando amarrado y hacen una masacre ahí. Un niñito estaba escondido, hijo de ese papá, de esa persona que asesinaron, y vio toda la escena. Y en su corazón se metió el odio. Digo, lo voy a buscar hasta de vengar la muerte de mi padre. ¿Y sabe lo que sucedió? El joven creció con ese odio. Después este guerrillero se convierte a Cristo y andaba por ahí predicando. Y un día, en plena campaña, acá en Boyacá, en alguna parte de Colombia, él testificó, dio su testimonio, era guerrillero, y viene el joven, que ya era un caballero grandísimo, dijo, este fue el que mató a mi papá. Este de hoy no se salva. De los más grandes guerrilleros que había, este fue el que mató a mi papá. Después que se termina la campaña, dice, llévenme a la oficina del predicador, yo quiero hablar con él allá para convertirme a Cristo. No era para convertirse, Era para matarlo. para matarlo. Y le dice, ¿te acuerdas en tal parte, en la vereda tal? ¿Te acuerdas del nombre de fulano de tal que tú mataste, que le cortaste ese miembro viril, lo metiste en la boca? Yo estaba desde la cama. Yo soy hijo de ese caballero y yo vine a matarte. Y encerrada ahí en el cuarto, agarra la metralleta, despídete de este mundo porque yo no te la perdono. Y comenzó a decir palabras sobre eso. Y le mete la boca, el cañón de la metralleta a la boca y le dice,
te doy la oportunidad que digas tu último rezo, tu última oración, porque aquí este cuarto no sale vivo. Y viene el guerrillero y le dice, sí, yo hice esto, yo hice eso, lo reconozco, fue tu padre, te pido que me perdones, que perdones ni que nada. Y dijo palabras así, de todas esas. Aquí tú morirás. Y dice que le metió la metralleta, el cañón de la metralleta a la boca para ahí darle el tiro. Y comenzó a disparar el gatillo. Y no salía el plomo. Y comenzó a maldecir el guerrillero, pero si la tengo llena, ¿y por qué no sale? Saca nuevamente y mira y organiza los cartuchos y dispara y nada. Te pido que me perdones. Pero eso sí, antes de tú matarme, te pido que aceptes a Jesús. Y ahí se formó la faena, vino el Espíritu Santo y el hombre fue salvo. Señores y señoras, el Hijo del hombre que yo maté está aquí conmigo. Es mi compañero de predicación. Gloria a Dios. Andaban predicando juntos. Hermano Jonathan, yo los noto ahí que alguien hace una pregunta, sí, que se la hagan al hermano Pablo de mío. los diezmos, nuestro hermano Idelfonso, que es el esposo de nuestra psicóloga del rescate, hace la siguiente pregunta. Oh, Muy buen y bendecido día, mis pastores. Dios No está en les WhatsApp. cubra con su infinita bendición. Pastor, le habla Idelfonso Ibargüen Arcos, esposo de la psicóloga del rescate, Ani Mosquera Mena. pero Pastor, hágale, hermano, me hágale. surge un interrogante conforme al tema que están tocando, que de verdad que es de mucha bendición para quienes estamos conectados. Haga la pregunta, El señor. interrogante es el siguiente. Los pastores son los que colectan los diezmos, es decir, los reciben, los administran y todo lo concerniente. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde deben o a quién diezman los pastores? Muchas gracias. Bueno, Permítame. de eso ya hablamos hace unos días atrás. Bueno, el hermano Pablo tiene Permítame algo decir para algo, hermano. tratar Mire. de explicar eso con precisión, pastor. La Biblia para nosotros, los que predicamos, o para todos, es la palabra, la verdad de Dios. Y la gente no quiere muchas veces entender el simple hecho de que la Biblia es la palabra de Dios, sino que quieren ver que la palabra de Dios sea real en aquella persona que lo predica. Por ejemplo, que sea un ejemplo, ¿ya?, de lo que se está predicando. Si yo predico sobre el diezmo, yo tengo que ser un ejemplo de diezmador. Los pastores nos debemos a una organización, ¿sí?, reconocida por el gobierno. Yo creo que, pastor, eso es acá también en Colombia lo mismo, ¿no? ¿Ya? En las cuales se nos da una personería jurídica, ¿ya? Y quienes nos representan a nosotros los pastores, en este caso hablemos de la Iglesia Cuadrangular del Ecuador, es la directiva que fue elegida y presentada ante el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior allá la reconoce, ¿verdad? Y cualquier problema legal que se presente en cualquier iglesia o en cualquier pastor, no lo van a llamar al pastor, sino que lo van a llamar a quienes son los representantes delante del gobierno nacional, que son nuestros directivas, nuestro directorio. Entonces, así como en la iglesia nosotros los pastores recaudamos los diezmos para las diferentes causas, llámese servicios básicos, llámese las ayudas, porque como dijo el pastor, es importante el hermano que tiene que operarse, que no tiene cómo darle una ayuda, el hermano que no tiene que comer, darle una ayuda. Pero de lo que Dios nos bendice a nosotros sacamos también el diezmo, el 10%, y lo enviamos a la organización que nos está dando la cobertura aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, con ese dinero que nuestra organización recibe a través de los diezmos, no solamente del pastor, sino también de la iglesia, ¿verdad? Ellos ayudan a abrir obras en los campos blancos, bendicen a los misioneros que van a los lugares donde no hay
donde no hay presencia evangélica, ayudan a los pastores de escasos recursos económicos que tienen que operarse o que tienen o cualquier otra necesidad. O sea, se le da el uso A ver, pastor, que estamos viendo acá. En la yo Biblia. quisiera ser un poco más preciso. Hay iglesias que no son independientes, digámoslo así, autónomas. Otras que pertenecen a Una X organización. o Y denominación. En la mayor parte de Levítico, de Deuteronomio, habla la escritura de diezmo de diezmo. Es decir, que si a una iglesia entró 1 millón de pesos, el deber de esa iglesia es llevar 100,000 pesos De diezmo. a la cobertura Cobertura. que tenga. Eso lo habla Esdras, también lo habla Nehemías, Yes. que apartaban y Levítico el diezmo de diezmo. Es decir, ¿cuál es el diezmo de diezmo? De 1 millón de pesos que entró a esa iglesia o a ese pastor, debe llevar a su organización. Si este no tiene organización, lo lógico es que procuren encontrarse un ministro que tenga los mismos fines de evangelismo, de seriedad en el Señor y diezmarle a Él. Para que le dé cobertura. Por ejemplo, yo doy 3 diezmos, de verdad que sí, doy 3 diezmos y estoy bendecido. Entonces, la gente, para responder al hermano Ildefonso, debe de depositar el diezmo de diezmo, sea a su cobertura o a un pastor amigo, ¿verdad? Para que se cumpla lo que escrito está. No sé si hay más preguntas para que sigamos, porque se desató la bendición. Es decir, Amén. el ministro debe de diezmar el diezmo de diezmo. Si no lo hace, está faltando a Dios. y a lo que él recibió. No sé si está más clarito ahí. ¿Qué más entonces habla de la escritura? Por ejemplo, el tema de hoy es ¿qué es el diezmo? Y estamos socializando que el diezmo es todo esto que hemos enseñado, que el diezmo se le da a los sacerdotes, levitas, para huérfanos, viudas y desamparados. Hay allá en Génesis 14:18, Abraham lo hizo con su pastor llamado Melquisedec. Olvídese, fue la primera cobertura que Abraham estuvo cuando fue a Salem, al templo de Dios. Ahí se lo dio a Melquisedec. ¿Ok? ¿Qué dice, hermano? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese caso, ¿quién era la cobertura de Abraham? Melquisedec. Abraham le diezmó a Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec? Según historias bíblicas, ¿cuánto creen ustedes que cuesta la construcción de Salem, de un templo? Se va diezmando y se va invirtiendo, por eso es que la Biblia habla de lo consagrado. Así es que Deuteronomio 14, vamos a ir, terminamos esta partecita hoy, 14:26, diezmo de cobertura, amén. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. La gente malinterpreta en esto, que en este caso el diezmo es un intercambio. No, para nada. Sencillamente, cuando yo diezmo, en mi corazón debe estar número uno la adoración, la gratitud, y decir: Señor, he diezmado, hoy deseo que tú me regales un celular que cuesta mucho. Por eso que dice diezma, pero también presenta tu deseo. ¿Comprende, hermano? Amén. Jonathan. Bueno, avancemos, nos faltan 2 puntitos más. Deben diezmar las personas, oiga bien, que tienen deudas. Claro que sí, pastor. Lo que pasa es que habría que ver también, porque
Yo conozco en nuestra congregación, por ejemplo, una hermana hizo un préstamo al banco y ella tomó el diezmo total de ese préstamo y lo depositó en el alfolí. Y luego me llama, ella me dice, pastor, mire, yo debo de diezmar del préstamo. Le digo, depende cómo tú lo veas. Por ejemplo, si tú ya diezmaste de ese dinero, cuando tú lo recuperes en lo que lo vas a invertir, ya no tienes que diezmarlo porque ya lo diezmaste, ¿sí? Pero hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, hacen un préstamo, lo invierten, pero ellos no diezman del préstamo, sino que esperan que le produzcan ganancias ese préstamo para de ahí empezar a diezmar. Es que de ese $1,000,000, ¿qué tengo que yo hacer como buen cristiano? Pagárselo al banco. Así es. ¿De qué debo diezmar yo? De lo que gane de ese $1,000,000 Así es. pesos. No Es de la del ganancia. préstamo como tal. Es de las ganancias. Es de la ganancia. Por eso yo le dije a la De lo hermana, que mire, Dios dé. mire, cuando usted ya saque y pague ese dinero y usted saque las ganancias, usted tiene que restar ese diezmo porque usted lo dio por adelantado. Se nos acabó el tiempo y en esa partecita sí hay que meditarla. Porque el préstamo es del banco. Así es. Yo como cristiano debo pagarlo. Igual la pregunta también, pastor, era para el que está endeudado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Habrá que diezmar el que está endeudado? Está endeudado es porque no lo hace. Así es. Y por su mala administración. Es más, creo que es donde más debería diezmar. Totalmente. Pastor, para ver la permítame mano. contarle Entonces- un testimonio cortito de esto. Por el problema que habíamos pasado con David, yo había dejado de diezmar hace muchos años atrás, por supuesto. Y todavía estábamos en Sucre, en Ecuador. Y cuando mi hijo David me confronta y él me dice, yo tengo un dinero, toma, ponte a cuenta con Dios. Y nos pusimos a cuenta con Dios. Al poco tiempo de eso vino la dolarización. Se dolarizó el país. Y yo tenía una deuda con con la Seguridad Nacional por una cantidad fuerte que me había prestado para adquirir nuestra casa. Pero cuando yo me puse a cuentas con Dios, vino la dolarización, me dolarizaron los millones de sucres que eran de la hipoteca de la casa, y la deuda me la dejaron en $500, pastor. O sea, Eso es lo que Dios hace. Mire, o sea, cómo la bendición lo alcanza a uno cuando uno cumple en fe, ¿sí? Lo que Entonces Dios la nos está respuesta es, pidiendo. debe diezmar el endeudado. Otros dicen, ¿de qué se diezma? De la entrada, como se dice en Colombia, del bruto o de lo que ya yo pagué. Bueno, si usted fue un sinvergüenza y engendró hijos y te demandaron, tú ganas en la empresa 5 millones de pesos y ahí tienes que pagar lo de la demanda, la comida, alquiler, palabras más, palabras menos, te quedan 1 millón porque gastaste 4 millones en deudas y en compromisos y en responsabilidad. ¿De qué debes de diezmar? ¿De lo neto o de lo bruto? De lo neto. ¿De lo que? De esos 5 millones hay que diezmar de eso. Y por eso estamos endeudados. Se acabó el tiempo, Pastor Jonathan. Interesante, ¿cierto? Pastor Interesante, Pablo. la Sí. gente hasta en las ¿Quién está redes por ahí? sociales, Salude. copiando. Hay muchos. Hoy batimos récord, pastor. ¡Wow! 39 de rating. No, Jonathan, pastor, el hermano Ildefonso que hizo la pregunta, ¿no? Dice Ildefonso de Arco. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias por la respuesta tan enriquecedora. Correcto. Yo creo que ese es el propósito de este programa, enriquecer en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso en que todas nos las llamamos áreas de nuestra Canal vida. de Liberación Financiera, porque no hay canales. Van a ver, sí, porque tan pronto vean que rompamos el hito, seguro, hermano. Yo soy profeta en esta parte. Usted lo va a ver, hermano, y se acordará. Vámonos a la escuela, hermano. Perdón, esto es como, pastor, como cuando usted pone un negocio ahí en el barrio de su casa, ¿no? Y la gente ve que le va bien, ¿verdad? Y viene y dice a la gente, oye, a Eustiquio le va bien, ¿por qué no ponemos un negocio igualito a él? Correcto, así es. Bueno, primero saludar a todos los que... A la hermana Mercedes la saludo yo. A la hermana Mercedes, a nuestra psicóloga Ani, a La su psicóloga. esposo,
a su esposo también, Ildefonso, a nuestra hermana María Borja, Borja, y a la iglesia y a muchos que se conectaron, porque hoy teníamos más de 28 personas en vivo, pero no nos escribían para saber los nombres, pero estuvieron conectados en toda la transmisión de YouTube y por Facebook. También estuvieron muchos conectados. Nuestra hermana Doris Díaz Herrera, hermana Doris, bendiciones, que llama desde Riohacha y pide oración por su salud, pastor. Te bendecimos, hermana Doris, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos la sanidad de Cristo, del cuerpo de Cristo en tu vida. Amén y amén. ¿Quién más hay ahí, hermano Pablo, que usted tiene por ahí un poco? Aquí hay algunos hermanos de la iglesia Familia de Dios en Ecuador. Están la familia Rosales, está el hermano Domingo y muchos hermanos más. Y damos gracias a Dios por que también se están nutriendo de la palabra. Bueno, hermano Jonathan, entonces vámonos porque se nos acabó el tiempo, a lo de la escuela de música, la inglés, lo de Ani, y también tenemos el patrocinador ya. Tenemos el primero. Si alguien quiere patrocinar, por favor, iglesia nos escucha, iglesia quiere que patrocinarnos, aquí podemos pasar tu nombre y la dirección de tu iglesia. Así es. Y bueno, nuestra escuela de música ABA, recuerden, puedes comunicarte con nosotros al 319-7620-124, donde puedes aprender todos los tipos de instrumentos que quieras, tanto presencial como virtual, pero sobre todo también formación de adoradores. Esto tiene que ver con la escuela de música ABA, al 319-7620-124. Recuerden también que tenemos las clases de inglés con la profesora Joana Moreira, en la cual tú te puedes comunicar con ella al 319-60-733-81 para que puedas tener apoyo en las clases con tus estudiantes, para hacer pruebas IFE, para sacar certificaciones. Comunícate con ella al 319-60-733-81. También ahí, como siempre, nuestra psicóloga al rescate, Ani Mosquera. ¿Tienes problemas de terapia? ¿Quieres con tu pareja? Ella ofrece terapias familiares, terapias de pareja, terapias en adicciones, terapias individuales. Comunícate con ella al 310-2260-990. Y también recordarles, ¿sí?, que el ministerio Hablemos Mujeres también está en estas semanas llevando a cabo todo lo que tiene que ver con Canal de Liberación Financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos,
Canal de Liberación Financiera, con el pastor Eustiquio Mosquera. Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor, y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. Somos 1.000.000 de guerreros y no vamos a desmayar hasta que la luz del Cordero llene esta tierra de paz.